Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal Las Voces del Pueblo. Hoy nuevamente estamos por acá, bueno, en procura de la defensa de los derechos humanos y de búsqueda de justicia, que es, bueno, lo que caracteriza a nuestro colectivo de defensa de derechos humanos, la ONG Conciencia y Dignidad. Nos encontramos con un hombre humilde, un hombre de lucha, pero también un hombre formado, el ingeniero Moisés López Canela, quien ha sido víctima de algunas presuntas violaciones a sus derechos constitucionales y ciudadanos y humanos, pero enfáticamente de una estafa inmobiliaria que, bueno, nuestro mismo amigo, el compañero Moisés, el ingeniero Moisés, nos va a comentar. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido, Moisés, qué es lo que ocurre en tu caso. En 2011 hice un contrato con una constructora llamada Promotora Coropo Center, Sociedad Anónima, por la construcción de unos edificios y se me tenían que entregar unos apartamentos al momento de la construcción. ¿Unos apartamentos o un apartamento? Un apartamento al momento de la construcción Okay. del edificio. Okay. Esto tiene que ocurrir entre 2011 y 2013. ¿Cuándo firmaste el contrato, Moisés? En octubre de 2011. Ok. ¿Qué ocurrió? El contrato constaba de 24 cuotas y una cuota de gastos administrativos. Y en el contrato, la promotora, me dijiste que se llamaba Coropo Center. Promotora Coropo Center. Coropo Center, compañía anónima, 2011, ciertamente. Ajá. ¿Cuánto tiempo se comprometió o se obligó, de acuerdo a la firma de este contrato, a entregarte el bien inmueble del apartamento? El contrato era de 24 cuotas, un mes cada cuota, pero faltaba entregarlo en enero de 2013. En enero del 2013. Ok, ¿y qué pasó? En el 2013 no te entregaron el apartamento, hubo un incumplimiento de contrato por parte de la promotora o de la compañía, ¿no? Es correcto. Constructora, promotora, Coropo Center, Sociedad Anónima se llama. En 2013 el conjunto residencial en su segunda etapa no había ningún tipo de avance en la construcción, alegando que por situación económica no podían concluir después de haber concluido los pagos del contrato. Bien, ya tú habías cancelado totalmente las 24 cuotas que te correspondían pagar para hacerte acreedor de este apartamento y la contraparte, en este caso la constructora, promotora Coropo Center S.A., no cumplió su obligación de entregarte el apartamento. Yo pagué todas las cuotas al día, incluso tengo documentos donde ellos dicen que soy una persona que pagó correctamente, porque yo solo podía finalizar los pagos. El finiquito de los pagos y los recibos, todo lo introdujiste inclusive. Entiendo de que tú introdujiste una demanda de orden civil por incumplimiento de contrato, ¿no? Demandando el cumplimiento del contrato, la resolución del mismo. ¿Qué ocurrió allí? En 2018 se decidió con un abogado introducir la demanda civil correspondiente para reclamar los daños materiales y daños y perjuicios. Y la jurisdicción correspondiente para eso era los tribunales de Cagua. Allí introdujimos la demanda y fue admitida en octubre de 2018. Pero ¿por qué los tribunales de Cagua? Esa era la jurisdicción que correspondía. ¿Dónde eran los apartamentos? Los apartamentos eran en Francisco Linares Alcántara, en Coropo, Estado Aragua, cerca de Santa Rita. Bueno, un poco extraño eso. Sin embargo, cuéntame, ¿qué ocurrió una vez introducida esa demanda? Ok, se dieron por notificados los señores porque ellos mandaron un abogado donde se dio poder acto. Y ese abogado como que tenía un problema con la juez de allí y la juez se inhibió y mandaron los expedientes para Maracay. Ok. Sí, transcurrió como 17 días desde que para contestar la demanda, los tribunales nunca hicieron otras notificaciones y nunca se consiguió al señor. Se determinó entonces una confesión ficta. Una confesión ficta. Ok, ellos asumieron. Ok. ¿Cuál fue la condena que estableció o cuál fue la decisión que emitió este Tribunal Civil Mercantil de Tránsito Agrario Bancario? El Tribunal Mercantil decidió conlugar la demanda, decretando los daños y perjuicios y los daños materiales y
la parte demandada apeló y pasó al superior. Tribunal Superior. Según entiendo, el Tribunal Primero Superior Civil Mercantil de Tránsito Agrario Bancario, ¿no? Correcto. Eh, En la declaratoria los daños y perjuicios quedaron que tenían que indexarse desde el 2018 hasta la fecha que se materializara el pago. Sí, tenían que indexarse. Y 1 millón de bolívares por daños materiales y 1 millón de bolívares por daño y perjuicio. Entiendo. Bien, esta fue la orden que dio el superior civil. Entiendo que la decisión la tomó el doctor Carlos Gámez, de quien sabemos de su intachable conducta y comportamiento judicial. De hecho, no, estoy seguro, fue rector del Estado Carabobo. Sin embargo, aparentemente el tribunal de primera instancia no acató debidamente esta orden. ¿O qué fue lo que pasó allí? Cuéntame. Bueno, el tribunal de Cagua se apeló la decisión en primera instancia. Y cuando pasó al superior, el doctor Carlos Gámez dictó sin lugar el recurso de apelación De la contraparte. Y dijo que mandar a indexar los montos materiales, los daños materiales y los daños morales. Bien. Esta indexación, evidentemente, a la fecha y hasta el momento no se te ha pagado. Según revisó mi equipo técnico, el juez superior ordenó que un perito determinara el monto indexado correspondiente. Pero el peritaje, evidentemente, te fue desfavorable. Cuéntame por qué te fue desfavorable. Correcto. La juez designó un perito. Yo me quedé cuando fui al tribunal, no me habían explicado por qué iban a poner el perito sin avisarme. Lo colocaron, hicieron el auto. Y el perito hizo unos cálculos en materia de indexación, donde él no explicó de dónde salían los montos, eran montos que no sabíamos de dónde salían. Él puso una suma demasiado baja porque le dio $800. Es decir, el peritaje del perito evaluador, la contador que hizo el peritaje, dio como resulta que tenía que la constructora pagarte $840, correcto, y te cobró como honorario 2.480. O sea, tú le quedabas a deber, lejos de resarcir el daño patrimonial y económico que tú sufriste y la estafa que sufriste, lo que se te causó fue un prejuicio por una pésima peritaje que fue convalidado por el Tribunal de Cagua. ¿Es así? Es correcto. Bien. ¿Se recurrió de esa decisión o qué ocurrió? Estuvimos viendo y se decía que había que rechazar esto por unos artículos que estaban en el Código de Procedimiento Civil. Se podía rechazar y procedí en la fecha determinada introducir el rechazo. La jueza dijo que estaba extemporáneo y entonces utilizamos un recurso el cual le explicamos a la jueza que no estaba extemporáneo, que para el fallo, cuando es complemento del fallo, son 5 días y no 3 días como ella decía, y después que ella contestó que eso no se rechazaba ni se apelaba. Entiendo. Ahora bien, según estuvo revisando mi equipo técnico y conversación que tuve con tu defensa técnica, por cierto, extraordinario abogado, el doctor Salomón Golchet, quien además, según entiendo, te está acompañando en causa penal. ¿De acuerdo? Ustedes interpusieron una denuncia, una querella particular por estafa en contra de la promotora Coropo Center, ¿es así? En realidad, nosotros fuimos a la audiencia preliminar sin ningún abogado. Ok. Con el Ministerio Público, o sea, te pusiste una denuncia ante el Ministerio Público. Es correcto. En 2016 hice la denuncia y la audiencia preliminar fue en 2018 y no tenía un abogado. Ok. Se hizo la audiencia preliminar
y la parte contraria pidió que, que el juez nos adhiriera a la acusación fiscal o algo así, porque no recuerdo qué pasó. Pero ¿y cómo van a una audiencia preliminar sin defensa y el Ministerio Público no? ¿Usted interpuso una denuncia ante el Ministerio Público? Yo puse una denuncia en el año 2016, hice mi declaración allí y en esa audiencia no estaba el fiscal del Ministerio Público. Sí, estaban todas las partes acusados, abogados defensores de ellos, la fiscalía, los jueces. Ah, pero ¿por qué tú dices de ellos? Porque esa audiencia no era por tu caso, sino por los otros afectados. No, esa audiencia es general porque somos varias familias. Son varios los afectados, o sea, sí. La estafa fue... entonces, el abogado de la contraparte me imagino que interpuso un litis consorcio en la parte civil y se querellaron particularmente en la parte penal, ¿es así? Solo se querelló fue un abogado de la primera etapa, porque yo no tenía abogado, yo no tenía conocimiento. Ok, en ese acto muy puntual, por ser de orden público, evidentemente el Ministerio Público era quien te estaba asistiendo. ¿Y así ocurrió? A partir de allí. A partir de allí. ¿Y así ocurrió? Sí, porque ellos me adhirieron a la acusación fiscal. Ok. Entonces se hizo la audiencia preliminar y pasamos con el auto de pase a juicio, comenzó el juicio en el segundo de juicio. Entiendo. ¿De qué fecha es la decisión del Superior Civil? La fecha del Superior Civil es en julio 2024. Ok, es posterior a esto. Muy bien. Ajá, ¿y qué ha ocurrido en el transcurso de este juicio por estafa? Entiendo que el primero fue anulado. El primer juicio, en el segundo de juicio, fue anulado. ¿Por qué razón? Por un amparo que se hizo a la jueza de varias víctimas. Se estaban difiriendo mucho las audiencias, la jueza pidió una reunión con el abogado que teníamos en ese momento y le dijo que no era aceptado en el juicio porque no estaba querellado, que no podía decir nada. Y entonces él, como él vio que la jueza lo llamó aparte, él puso un amparo diciendo que la jueza no podía hablar sino él a solas porque si no están las otras partes. Entiendo. Y que se quedó el juicio nulo. Que se anuló ese juicio, se volvió a aperturar juicio. ¿Qué ha pasado? Okay. Entró en el año 2022, octavo de juicio, el nuevo juicio, y empezaron los juicios sin notificaciones, pero como no estaba pendiente iban, comenzaron las audiencias. Se empezaron a citar a la gente y estábamos muy pocos ya porque ya, por el tiempo ya mucha gente había desistido, se había retirado, tuvo que hacer sus diligencias y dejaron de ir a los juicios. El juicio continuó hasta la presente fecha. Bien, entiendo. ¿Cuánto tiempo lleva en el juicio, ingeniero? El octavo de juicio está en el año 2022. Desde el 2022, o sea, cerca de 3 años de juicio. ¿Por qué tanta demora? Hay víctimas que se han ido de la causa, pero por tanto tiempo que ha tenido eso desde el año 2018, que se celebró la audiencia preliminar. Entonces, me imagino que tienen otro rumbo y desisten de la causa, y entonces no se consiguen dónde están o algo que hace que atrase. Usted me comentó de que se sentía intimidado en el juicio por el trato, no solamente por la aparente amistad manifiesta de la contraparte con la ciudadana jueza, sino que además ha recibido tratos impropios. Cuénteme un poco sobre eso, por favor. Cuando yo declaré en el juicio, me sentí prácticamente coaccionado. ¿Por qué? Las preguntas contradictorias que me hacían, prácticamente decían, daban el mismo nombre a lo que ellos trataban de preguntarme. Entonces yo tenía esa confusión.
Entonces el O doctor sea, tú te sentías como que el acusado eras tú. sí, prácticamente es que eran preguntas muy confusas porque le daban el mismo nombre a lo que ellos me trataban de decir. Trataban de confundir. Sí, sí. Ujú. Y también el doctor Rossi en una oportunidad me dijo que respondiera sí o no. Entonces yo veo a la jueza, veo al fiscal, nadie dijo nada, entonces yo le dije, yo respondo como yo quiera. Claro. En función de las preguntas que te estaban haciendo. Me sentí muy coaccionado con, Te sentiste indefenso. sí, porque me presionó, pues, entonces tenía porque yo sufro también como la escena, pues. Entiendo que tú eres padre, tienes tu esposa, tienes tus hijos y estás necesitando tu hogar y por eso necesitas que se te sean resarcidos pues, los daños y que se termine de determinar la estafa de la que has sido víctima, que además consignaste, según entiendo, prueba plena, que no solamente es la confesión ficta que existió en la causa civil, sino la decisión del Tribunal Superior Civil en cuanto a la indemnización que debe hacer esta promotora Coropo Center. ¿Es así? Es correcto, tenía una esposa, un hijo de 5 años, tenía el sueño de tener mi casa, mi familia, eso me ha traído muchos inconvenientes. El dinero afecta a mi patrimonio seriamente. Y ahorita vives arrimado. Ahorita vivo en una casa donde estamos en un proceso de litigio, muy difícil la convivencia allí. Y también me siento con miedo de acercarme a esas personas, de pedir algo, porque siento que me están como tratando de que yo diga algo que no deba, no sé, que trato de medir las palabras, porque me siento con mucho temor. Bien, Venezuela, a la luz del artículo 12, constituye un Estado social de derecho y de justicia, y a eso invocamos a las autoridades, a quienes ya reiteramos, pues nuestro equipo está preparando ciertos exhortos, no solamente para adherirnos como víctimas en apoyo al débil jurídico, a la luz del artículo 121 del Quinto, como organización, como colectivo defensor de derechos humanos, al 124 del Código Orgánico Procesal Penal, y también pues, hacer sendas observaciones en la materia civil de conformidad con el artículo 370 ordinal tercero y 379 del Código de Procedimiento Civil, y en ese proceso estamos. Hacemos pública esta denuncia, visto que ciertos comportamientos, a pesar de que se ha recurrido por las vías formales, no han llegado a oídos de las autoridades que pueden hacer los correctivos correspondientes. Se corrijan las presuntas distorsiones que se evidencian de acuerdo a la narrativa del ingeniero Moisés López, y para ello este contenido, hacer un llamado a reflexión. Sabemos que en la abundancia de trabajo y bueno, el poder económico que maneja la contraparte y abogados de gran renombre y todas estas cosas, siempre van a tener una incidencia en prejuicio del débil económico, en este caso el débil jurídico, que es el ingeniero Moisés López, y a eso exhortamos a que estas distorsiones, en caso de ser ciertas, se corrijan. Si te gustó este video, por favor dale like, te damos gracias por escucharnos, suscríbete, por favor difunde. Hoy le toca al ingeniero hacer su denuncia por sentirse en estado de indefensión, mañana puede ser tú. Si tú no apoyas, él te apoya. Gracias por escucharnos.